Bueno, vamos a iniciar. Bueno, anteriormente estábamos resolviendo el circuito de el transistor en modo conmutador, donde utilizamos las relaciones de la corriente del colector, también la ecuación para obtener la corriente de base, donde usábamos también la resistencia de Thevenin, y finalmente llegamos a esta relación, donde R de Thevenin es R1 por R2 entre R1 más R2, y B de Thevenin, el voltaje de Thevenin, equivale a esta relación. Luego, el voltaje de Thevenin, para asegurar la conducción del transistor en un estado mínimo, como el transistor conduce en 0.7 volts, el B de Thevenin lo pusimos en 1 volt. Entonces, este de B de Thevenin vale 1 volt. Y B1 es el valor donde queremos que el transistor conduzca. Y escogimos 5 volts. Para que la bobina se active son 5 volts. Nos vamos sobre donde queremos activarla. Entonces, 5 volts. Entonces, de esta ecuación nos queda B de Thevenin. B1 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda así. Ahora, B de Thevenin vale 1. Y el voltaje B1 vale 5. Entonces, un quinto vale esta ecuación. Y luego, como ya tengo cuánto vale R2 sobre R1 más R2, ese dato lo sacamos de la resistencia de Thevenin. Este bloquecito de aquí está multiplicando a R1. Esta división multiplica R1. Y esta división vale un quinto. Y R de Thevenin vale 96. Y ya con eso encontramos R1. Un quinto está, este 5 está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda 5 por 96. Eso vale R1. Y ya nos queda que R1 vale 480.
Entonces ya lo tenemos. Ahora, ya sé cuánto vale R1. Y aquí tenemos esta ecuación, donde está la de los voltajes. Donde está la ecuación de voltaje, ya tenemos cuánto vale esa relación. Entonces, un quinto vale 0.2. Si lo vemos de esa forma. Multiplicamos. Esto que está abajo está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? Está dividiendo, pasa multiplicando y eso nos queda igual a R2. Luego, este punto 2 multiplica aquí adentro. Y nos queda esta ecuación. Y finalmente despejamos de aquí para despejar R2. Este está sumando, pasa para el otro lado del igual, restando. Factorizamos R2. Y nos queda 1 menos 0.2 que multiplica a R2. Y de aquí, pues este término está multiplicando R2, pasa dividiendo. Inge, ¿puede compartir de nuevo el pizarrón virtual? ¿Perdón? ¿Puede compartir el pizarrón virtual? Ahí en su chat, denle clic a ese enlace para que estén compartidos. Bueno, entonces aquí ya nos quedó. Entonces, esta es la relación para encontrar ya R2. Vamos a fijarnos. El punto 2, este punto 2 salió de dividir un quinto. Y este 1 es el voltaje de TH, el de Thevenin. Y este de abajo es el voltaje de entrada, el llamado V1. Entonces, esto quedado
Esto desarrollado como ecuación general sería el voltaje de Thevenin sobre V1 que multiplica R1 sobre 1 menos voltaje de Thevenin sobre el voltaje de entrada, y eso equivale a R2. Ya para no despejar, esta sería como quien dice la ecuación para sacar el parámetro de R2. Y además es sustituir el Thevenin, el V de Thevenin y el voltaje de entrada al cual quieren activar el transistor. Entonces esta sería ya la ecuación general. Entonces, ya sé cuánto vale R1. Lo calculamos aquí. Vale 480. Entonces nos quedaría 0.2 por 480. Entre 1 menos 0.2. Y esta operación nos da como resultado la resistencia 2. Entonces, ¿cuánto vale? 0.2 por 480, 96, entre y esto nos da 120 ohms. Entonces ya tengo las dos resistencias. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito que diseñamos para activar este circuito de aquí para que trabaje el transistor. Entonces, esto de aquí sirve para indicar que es el mismo cable para el circuito. Bueno, lo voy a poner mejor así para que se vea. Entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo de poner aquí toda la línea, que es la referencia del voltaje, la referencia del cierre de la fuente. ¿Sí?
Referencias de cierre de la fuente. Entonces, aquí este vale 120 ohms, que es donde iniciamos, y luego la fuente a la cual está conectado ese circuito es de 10.2. Entonces ya encontramos de aquí del circuito principal, ya encontramos cuánto vale R1. R1 vale 480. Y R2 vale 120. Entonces aquí ya está diseñado el circuito de tal forma que cuando le demos 5 volts, el transistor conduce y activa este circuito de aquí arriba. Cuando le damos el valor de 2 volts, el transistor no conduce y se cierra este circuito de aquí. Entonces aquí ya quedó diseñado nuestro circuito. Bueno, ya que tenemos esto, una fuente variable se produce de dos formas. Número uno, este es un potenciómetro. El símbolo de un potenciómetro es de esta forma, donde aquí una patita dice que está conectada a la parte variable de la resistencia. Entonces, lo voy a acomodar. Entonces aquí arriba, aquí tengo la fuente de 5 volts. Y aquí tengo la patita de la parte variable. Entonces,
En esta parte de aquí, para que exista caída de potencial, aquí pongo una resistencia grande, unos 10 kilo, para que en esta parte caiga el voltaje que manda el potenciómetro. Y aquí conectamos nuestro circuito. Que fue este que ya diseñamos. Bueno, entonces, estas dos patitas de aquí es una de aquí y la otra. Y esta del medio es esta. Y aquí le ponemos este valor de resistencia para que aquí tengamos una caída de voltaje, o sea, para que aquí tengamos voltaje. Para que este voltaje active nuestro transistor en base a este dos valores de resistencia. Entonces, esa es una forma de producir esta relación para que el sistema trabaje de 2 a 5 volts. La otra forma, la número 2, usando un circuito de control, mandar un voltaje llamado PWM, que esto viene siendo modulación de ancho de pulso. ¿Qué es la modulación de ancho de pulso? Se tiene un periodo fijo, o sea, una frecuencia fija. Por ejemplo, la frecuencia 500 Hz. Y esa frecuencia de 500 Hz se varía nada más el ancho de un cuadrito.
Y este cuadrito tendría una amplitud de 5 volts, que es como la de nuestro ejemplo. Amplitud 5 volts. Y entonces lo que se hace es variar este ancho. El periodo sigue siendo de 500 Hz, pero nada más se varía este ancho. Entonces la suma del voltaje ancho más este voltaje que está en cero, aquí abajo, va a ir cambiando el valor de voltaje promedio. Entonces aquí tenemos el voltaje promedio. Todo lleno son 5 volts. ¿Sí? Y el voltaje promedio es lo que vale el voltaje de un cuadrito más el voltaje del otro cuadrito que vale cero. ¿Sí? Entonces, de esa forma se genera el voltaje variable para un circuito, ya sea con un potenciómetro ubicado de esta forma, que es lo más sencillo, y la otra, pues, hacer un circuito que mande una modulación de ancho de pulso. Esas son las formas de tener un voltaje variable para generar una función de voltaje. Entonces, preguntas. ¿Todo bien en que Bueno, vamos a diseñar los valores de R1 y R2 para este circuito del modelo transistor como conmutador.
Ok. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Sacar la resistencia de Thevenin y el voltaje, ¿no? Ok, tenemos estas relaciones, pero primero encontrar la corriente de colector, ¿verdad? Sí, sí, cierto, sí. Sí. Entonces vamos a caracterizarlo. Paso 1. Encontrar la I del colector. ¿Sí? Aquí está la corriente del colector. ¿Cómo obtenemos la corriente de colector? Viendo el apunte, es el voltaje de la fuente menos 0.2 entre la resistencia del colector. Este es el VCC, es el VCC menos 0.2. Este es el voltaje de la caída de colector emisor, voltaje de colector emisor, sobre la resistencia del colector. Entonces nos quedaría 12 menos 0.2 sobre 500 ohm. Y eso nos da 0.0236. ok, 23.6 por 10 a la menos 3. Perfecto. Amperes. Ahí está. Ahora, no se les dice las condiciones de la beta. ¿Qué comentamos sobre la beta? Que para este tipo de circuitos iba a ser de 40, ¿no? Ok, la beta mínima que es de 40. Esto es dato técnico. Entonces, con eso tenemos ¿sí? Paso 2, encontrar la corriente de base. Entonces, paso 2, encontrar la I de base, que es la corriente del colector sobre beta, mínima. Entonces, aquí nos quedaría que la corriente del colector es 23.6 por 10 a la menos 3 sobre 40. A 5.9 por 10 a la menos 4. Ok.
Ok, ya tenemos esa parte. Luego, ya encontré la corriente de colector, la corriente de base. Y nos vamos a la resistencia de Thevenin. Entonces, paso 3. Paso 3. Encontrar la B de Thevenin. Ah, no, R de Thevenin. R de Thevenin es voltaje de Thevenin menos 0.7 entre la corriente de base. Es el voltaje de Thevenin menos 0.7 entre la corriente de base. Y teníamos un dato técnico. La B de Thevenin lo escogemos con un valor arribita de 0.7, que es un volt. Entonces nos quedaría que R de Thevenin es 1 menos 0.7 en lo que vale nuestra corriente de base, que es 5.9 por 10 a la menos 4. Y eso nos da 508.47. ok, 508.47 ohms. Ok. Ya tengo la R de Thevenin. Aquí está. Ahora, ya que tengo la R de Thevenin, hacemos, bueno, buscamos estas dos relaciones que ya propusimos del circuito. Este en base a los valores de resistencia y este también del B de Thevenin en base a valores de voltaje y resistencia. Entonces nos quedaría paso 4, relaciones. De 2 puntos. R de Thevenin, que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Y el B de Thevenin, que es B1, que es el voltaje de entrada, por R2 sobre R1 más R2. Entonces, tenemos aquí, llegamos en este, el B de Thevenin vale 1 volt. Y el B1 es el voltaje al cual quiero activar la bobina. Perdón, la bobina, el circuito transistor. Entonces agarramos el máximo. Este es nuestro B1.
el máximo. Entonces, nuestro V1 es el voltaje máximo al cual vamos a activar el circuito. Entonces, nos queda 1 igual a 5 por R2 sobre R1 más R2. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, esta relación es R2 sobre la suma de R1 más R2. Y esa la tiene el R de Thevenin. Entonces, esta partecita de aquí es la que vale un quinto. Entonces nos queda que RTH es R1 por un quinto. O la división de este, que es 0.2. Y ahora sí, tenemos que RTH vale aquí arriba. Vale 508. Entonces nos quedaría 508.47. Ese está dividiendo, pasa multiplicando por 5. Es igual a R1. ¿Sí? De aquí sacamos R1. Y eso da 2542 o 2.54 kilo ohms. No sé cómo lo voy a poner. Ok. Sería que R1 vale 2542.35, ¿verdad? Ohms. Ya tenemos cuánto vale R1. Ok. Ya de aquí tenemos que R2 ya lo describimos como una formulita. Aquí está. ¿Qué es lo que vale B de Thevenin sobre B1? ¿Sí? Por R1 y eso es lo que vale R2. Entonces, ya que tenemos eso, paso 5. Paso 5, usamos la relación B de Thevenin sobre B1 por R1 sobre 1 menos B de Thevenin sobre B1 y eso nos da R2. Ahí está, es esta. Entonces nos quedaría un quinto por lo que vale R1. Aquí quedaría 1 menos un quinto. Y un quinto pues vale 0.2. Y aquí pues esto vale 0.2. Y
R1, ¿cuánto vale? $2,545.35. 42, ¿va? 42, perdón. Ok, muchas gracias. Vale 2,542.35. Entonces, nos quedaría punto 2 que vale un quinto por 2,542.35. Arriba nos da 508.47. Y O abajo sea, pues es da lo mismo que punto. la resistencia de Thevenin. Exacto. Podemos hacer la ecuación más pequeña, ¿verdad? Aquí arriba podría ser que R2 es R de Thevenin sobre 1 menos B de Thevenin por B sobre B1, ¿verdad? En base a estos valores que vamos viendo, podemos ir haciendo nuestras ecuaciones. Entonces, R2 valdría esos 508, que es la resistencia de Thevenin, entre 0.8. Y nos da 635.58 ohms. Y ya diseñamos nuestro circuito. Y entonces ya nos quedaría ya diseñado nuestra R1 fue de 2,542.35 ohms. Y esta de 635.58 ohms. Y este valor de resistencia era, bueno, perdón, es de 500 ohms. Y ahí está nuestro circuito. Bueno, entonces así es como encontramos los datos de el circuito de un transistor para que funcione como conmutador. Bueno, pues sería todo por hoy, jóvenes. Y pasen muy bonita tarde. Muy bien, Inge, igualmente. ¿Ya no tienen clases? No, creo que ya no.
Bueno, entonces, ¿dudas que tengan? ¿Preguntas? Bueno, Por, entonces sería todo por... Sí, dime. por el momento no tenemos dudas. No, yo no. Ok. Bueno, entonces sería todo por hoy, jóvenes, y pasen muy bonito día. Y pues, nos vemos, pues, la próxima clase. Muy bien, Inge, nos vemos. Dale, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Inge.